Bueno, pues como podéis ver en el programa, en esta mesa tenemos a Begoña Bolumburu, que fue una niña tutelada que vivió primero en un centro, luego en una familia de acogida durante 15 años, a la que llegó con 9 años, y ahora es trabajadora social y trabaja en acogimiento familiar. Ella supervisa las visitas de los niños acogidos con sus familias de origen. Está Jesús Palacios, que va a poner la voz de los psicólogos y inevitablemente también de los niños, no lo vas a poder evitar, Jesús. Raquel es la madre biológica que proyectaremos el vídeo. José Ricardo Navarro es jefe de servicio de protección a la infancia de Albacete, va a poner la voz a las administraciones que tutelan a los niños. Y Tomás Herrero Serrano, padre de acogida de la asociación ABAF, que pondrá la voz a las familias de acogida. Fiscalía no ha conseguido mandarnos ningún fiscal especializado en menores y nos va a faltar la voz de Fiscalía, que en definitiva son los garantes de los derechos de los niños. Pues adelante en el orden que queráis. Me ha tocado a mí empezar. Bueno, como me ha presentado María, yo soy Begoña. Yo he vivido también en piso residencial y llevo 15 años viviendo en una familia de acogida. Y bueno, yo os voy a contar un poco todas las partes que he vivido. Bueno, pues para empezar, como es un formato de carta a los Reyes Magos, mis peticiones un poco van al sistema de protección infantil. La primera de ellas yo creo que es la más importante y es que se trate un poco de que los niños, todos los niños, eviten de alguna manera el entrar directamente a un piso residencial. Yo creo que todos los niños tienen derecho a vivir en familia, aunque no sea la biológica, y es muy importante que puedan tener la oportunidad de vivir en familia. Para poneros un poco a todos en situación, os voy a contar un poco cómo es mi vida y cómo es mi familia. Y bueno, yo tengo 2 hermanos biológicos que son más mayores que yo, pero que son de un padre y yo soy de otro, entonces compartimos solo la misma madre. Y bueno, antes de que pasase todo el tema de la desprotección, mi hermano el mayor pues se fue a vivir con su padre. Y bueno, yo cuando estaba hace 15 años, que las cosas también han ido cambiando un poco, los pisos eran de 0 a 8 años y de 8 a 18. Entonces, cuando en mi caso surgió la desprotección, yo me fui a un piso de menores de 8 porque yo tenía 7 años entonces, y mi hermana, que es 5 años más mayor que yo, se fue a uno de mayores de 8. Entonces, lo que yo viví en ese momento fue, por un lado, la incertidumbre de no saber qué estaba pasando, que me habían separado de mi madre, y luego posteriormente de mi hermana, y eso fue para mí una situación brutal. Me fui a vivir a un piso con más niños de mi edad y no conocía a nadie, no sabía qué había pasado, por qué estaba yo allí, porque me habían separado de mi hermana. Y lo pasé muy mal, no conseguí crear ningún vínculo con ningún educador ni con ningún niño. Entonces también un poco la importancia de intentar, que no siempre se puede, no separar a los hermanos, porque creo que es un doble abandono que vivimos, un dolor muy, muy fuerte. Y bueno, luego ya cuando pasados los meses transcurrió el tiempo, yo cumplo los 8 años y me voy al piso de mayores donde estaba mi hermana, que dentro de lo que cabe, pues alegría, ¿no? Yo sentía alegría por volver a estar con mi hermana, pero lo que me encontré en el piso de mayores fue un panorama. Claro, yo tenía 8 años y convivía con gente, con mi hermana que tenía 13 entonces y con gente de 15, 16 y 17 años, y yo tenía 8. Entonces mi hermana, dentro de lo que cabe, pues como estaba más acercada a la edad de los chavales, pues se supo integrar más, pero yo no. Al fin y al cabo, lo que siempre digo es que yo en el piso tuve que sobrevivir como pude. Al final, en los pisos te haces egoísta porque lo tuyo es tuyo y tienes que defenderlo de alguna manera. Los educadores, por supuesto, sí que intentan hacer su trabajo y su labor, pero al final no son ni tus padres, ni son tus hermanos, ni son tus amigos. Y el poco apego que intentas conseguir con un educador al final se terminan yendo. Entonces es como otra sensación de abandono de ni los educadores me quieren, ¿no?
Entonces yo soy súper fan partidaria de las familias de acogida, por supuesto. Y bueno, en mi caso lo que me faltó efectivamente en el piso residencial fue, bueno, yo me enteré de que había familias de acogida y yo iba todos los días donde el educador correspondiente a decirle, oye, que yo quiero una familia, oye, por favor, así todos los días. Hasta que me explicaron, pues que bueno, yo casi cumpliendo ya los 9 años, que era muy complicado porque ya era mayor para un acogimiento, pero que lo intentarían. Entonces, para mi sorpresa, a los meses me dijeron que había una familia pues que me quería acoger y empezamos todo el trámite de conocer a la familia y demás. Pero claro, en este momento me sueltan de un día para otro que mi hermana se va a marchar del piso porque se le va a llevar su padre. Claro, en toda mi felicidad de tener una oportunidad, una esperanza para mí de irme a una familia, también mal porque mi hermana se iba. No me explicaron desde el piso cómo iba a ser mi vida, cómo iba a ser la transición. Claro, yo me voy a donde una familia que, por fortuna, conecté muy bien con ellos y estaba muy feliz, pero yo me fui a donde la familia de acogida a vivir y me encontré con cole nuevo, no tenía amigos, no tenía a mi hermana, todo lo que conlleva conocer a mis padres acogedores que tenían 2 hijos biológicos mayores, conocer a toda la familia. Yo me encontré allí feliz porque tenía un hogar, pero con la incertidumbre de no saber cómo iba a ser mi vida. Y eso eché muchísimo de menos en el que me preparasen para esa transición, que por suerte tuve una profesional del acogimiento familiar que me ayudó muchísimo. O sea, ella fue la que hizo esa transición, de alguna manera, estuvo conmigo en todo el proceso de conocer a la familia, cómo yo me sentía, me apoyó. Y de hecho, durante muchos años, cuando yo ya tenía 13 años que decidí suspender las visitas con mi madre biológica, porque no venía en condiciones y yo decidí no seguir viéndola, fue ella la que me ayudó a poner un poco nombre a mis sentimientos, a dejar ese rencor, ese malestar, esa tristeza de mi madre y con los años y con su paciencia por estar conmigo, a hablar, porque yo, claro, una persona que te está hurgando la herida, pues no la quieres ni ver. Y me ayudó muchísimo con el paso de los años a dejar el rencor atrás y de alguna manera perdonar a mi madre. Creo que es muy importante que los profesionales estén en todo el acompañamiento que se hace al menor cuando está en acogimiento familiar. Y aquí entro ya un poco en lo que se habló también, bueno, lo que se habla en todo el Congreso, que es la importancia, la suma importancia que en mi caso fue clave, que es otra petición que yo hago, ¿no? Dentro de lo posible, que siempre hay casos que no se puede, pero bueno, facilitar siempre que los padres biológicos y los acogedores se conozcan. Creo que es una clave muy importante para el niño, porque en mi caso, el hecho de que mi padre, con el que tenía visitas quincenales, conociese a mis padres acogedores fue lo mejor que me pudo pasar, porque en ese momento en el que mi padre me verbalizó que aunque él no podía cuidarme, entendía que esta familia sí podía hacerlo y que eso estaba bien, para mí fue un cambio de chip. O sea, dejé de boicotear a mi familia de acogida, porque claro, yo cuando eres una niña y se supone que tus padres biológicos, que son los que te tienen que cuidar, querer como tú consideras que te tienen que querer o como necesitas, no lo hacen, como una familia que no te conoce de nada, te quiere y te abre las puertas de su casa. Entonces, a mí ese proceso me costó mucho tiempo asimilarlo y cambié el chip, dejé de pelear con mi familia de acogida, me dejé querer también con las bendiciones de mi padre. Para mí eso fue clave y creo que se nota en los niños esto que digo. Y con todo el proceso de acogimiento, han pasado 15 años, sigo en mi familia de acogida y seguiré. Y nada, lo único que yo pude echar en falta en toda esa transición fue el que me preparasen para mi mayoría de edad en cuanto a visitas con mi padre. Soy consciente de, a la que soy profesional en el ámbito de acogimiento, que eso ha cambiado, pero cuando yo era pequeña o cuando yo era adolescente no lo tuve. Me faltó un poco el que me preparasen para cuando yo cumpliese 18 años, qué iba a pasar conmigo y con las visitas de mi padre, porque precisamente las visitas con mi padre no eran color de rosa, yo lo pasaba mal, tuve una supervisora que me ayudó mucho a gestionar todo esto. Y claro, yo me encontré con 18 años y ya no había ninguna persona que supervisara mis visitas ni que me pudiese ayudar al estar con mi padre. Entonces, con el apoyo de mi familia de acogida, fueron ellos los que hicieron esa transición conmigo. Fueron ellos los que en todo mi proceso de madurez me ayudaron, cuando cumplí 18 años, a
le invitaban a mi padre biológico a comer a nuestra casa, estaba con él, o íbamos nosotros a ver a mi padre. A mí me costó mucho ser capaz de ir yo a donde mi padre estando a solas, sin ninguna persona. Me costó mucho porque nunca había tenido esa relación. Entonces, cuando he ido madurando y trabajando toda mi vida, he sido capaz de mantener una relación con mi padre que nunca había tenido. El ser yo capaz de ponerle los límites a mi padre, de disfrutar de él, ya no ir en tensión a donde mi padre a ver si me va a montar un pollo o qué va a pasar ahora. Es desde el ser adulta y tratar a mi padre como un adulto y decirle, mira, quiero disfrutar el tiempo que tengo contigo y no quiero pasarlo mal porque me vayas a echar una bronca o demás. Todo esto ha sido clave para mí con mi familia de acogida, la importancia de que se conocieran en ese momento y que mantuviesen una relación, que vuelvo a decir que no en todos los casos es posible, pero para mí fue tan importante eso que me ha permitido disfrutar de los años de vida que ha tenido mi padre, porque ya ha fallecido hace poco, el poder disfrutar de él, el poder cuidar de él y entablar una relación que antes nunca tuve. Y bueno, ahora que, como bien ha dicho María, soy trabajadora social, trabajo con niños en acogimiento familiar, que estoy las visitas con ellos, me he dado cuenta de la importancia y la diferencia que hay entre los niños, cómo vienen las visitas, sus comportamientos, su forma de vivir, los niños que sí que han tenido la oportunidad de que sus padres biológicos y acogedores se conozcan y los que no. No en todos los casos se puede, pero yo noto en los niños cómo vienen a las visitas, qué predisposición tienen cuando los acogedores les traen a visita y ven a los biológicos, se saludan cordialmente, tampoco hay que ser amigos, pero eso al niño le da una tranquilidad, disfruta las visitas y los que no lo tienen a lo mejor vienen con el traslado como más angustiados de la visita y luego tengo que volver donde mis acogedores a ver qué me van a preguntar ambas partes, a ver cómo lo hago. Eso creo que para mí ha sido la clave y creo que es mi mayor petición que se intente hacer. No siempre se puede, pero creo que es lo más importante. Y yo creo que para terminar, para dejar también a mis compañeros hablar, creo que es fundamental que tanto las familias biológicas, los acogedores y sobre todo los profesionales se unan de alguna manera, trabajen juntos por el interés del niño, porque al final puedan tener estos niños derecho, ¿no?, a esa segunda oportunidad que yo tuve en su día y sobre todo que yo creo muchísimo en el acogimiento y creo que si estos tres factores no se complementan para trabajar por el niño y porque pueda tener la oportunidad de vivir en familia, pues esto sería muy complicado. Así que muchísimas gracias a todas las familias acogedoras y a todos los profesionales. Bueno, como yo ya he hablado mucho desde esta parte del auditorio, creo que debo ser lo más breve posible para dejar que otras voces que no se habían oído hasta ahora tengan oportunidad. Mi carta a los Reyes Magos yo creo que no es muy larga, pido 4 cosas, tampoco para una carta a los Reyes tampoco parece que 4 cosas sea un número abusivo. La primera de ellas tiene que ver con la desinstitucionalización de la infancia. Seguimos teniendo bebés en instituciones. No sé en qué comunidades autónomas, no sé con qué argumentos, algunos muy creativos, algunos de los que he oído me parecen argumentos verdaderamente creativos, pero seguimos teniendo niños pequeñitos en instituciones y esos niños pequeñitos no deberían estar en instituciones, deberían estar todos en familia y deberían estar todos en buenas familias. Y esto debería incluir a los niñitos que vienen del extranjero. Acabo de estar hace muy poco en Gatwick. Gatwick es una ciudad que todos asociáis con el nombre de un aeropuerto en Inglaterra. Es un aeropuerto al que llegan por vía aérea muchos menores no acompañados. Están todos en familia de acogida. Acoger a estos niños no es imposible. Institucionalizar a todos estos niños no es obligatorio, no es la única alternativa que hay para ellos. Por lo tanto, existe la necesidad de nuestros niños y de los niños que están en nuestro territorio, que se convierten
niños y niñas que viven en nuestro país y que necesitan familias. Entonces yo creo que sigue siendo todavía una necesidad llamar la atención sobre la desinstitucionalización de la infancia, y la primera petición que yo haría a los Reyes sería, por favor, no más niños pequeños en centro. Por favor, todos los niños pequeños, niños y niñas durante los años de su infancia, que estén en familia y que estén en una buena familia. Yo creo que no es verdad que niños y niñas tengan derecho a vivir en familia. Creo que es más verdad que niños y niñas tienen derecho a vivir en una buena familia, en una familia donde estén bien atendidos, bien queridos, bien estimulados y con sus diversas necesidades, incluida la relación con sus familias de origen, como se acaba de indicar, bien atendidas. Por tanto, mi primera petición a los Reyes tiene que ver con la desinstitucionalización de la infancia. La segunda, para hacer posible esto, necesitamos más y mejor acogimiento familiar. La mayor parte de estos niños y niñas no pueden ser adoptados. Si no queremos que estén en centros, si no pueden ser adoptados, los niveles de adopción en los distintos países oscilan entre el 5 y el 17-18% de los niños que están en el sistema de protección. Por lo tanto, solo el 5-17% pueden ser adoptados. Si no queremos que estén institucionalizados, ¿qué es lo que nos queda? Y si no pueden estar con sus familias de origen, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es el acogimiento familiar. Por lo tanto, mi segunda petición a los Reyes tiene que ver con más y mejor acogimiento familiar, suficientemente diversificado, que responda a las modalidades que están previstas en la ley, que respeten la temporalidad que está prevista en la ley. No voy a insistir en un argumento que ya desarrollé ampliamente ayer, que sean acogimientos más estables, en los cuales el número de familias, el número de cambios, el número de transiciones se reduzcan al máximo. Y puesto que entiendo que los Reyes Magos no solamente vienen a nuestro país, sino que pueden ir a otros sitios también, necesitamos más acogimiento familiar en más países. Acabo de volver de un viaje por Brasil, Chile, Colombia. Hace justo una semana estaba en Colombia. A la hora equivalente a esta hora estaba visitando un centro de acogida, estaba visitando una sala donde había 30 bebés en cunas. No os podéis imaginar lo bien alineadas que estaban las 30, no os podéis imaginar lo limpia y vacía y aséptica que era la sala en la que aquellos 30 bebés estaban, es decir, las condiciones perfectamente inadecuadas en las que aquellos bebés estaban creciendo. A uno, cuando va a estos países, le enseñan los centros mejores, le enseñan lo más bonito que hay. En otro centro de acogida que visité inmediatamente después, en ese no pude entrar en la sala porque eran bebés que estaban en aislamiento, 8 bebés que estaban en aislamiento porque empezaban a tener síntomas de gripe. Estaban aislados en una salita, en 8 cunas, y los cuidadores que estaban atendiéndoles tenían mascarillas, guantes, etcétera, etcétera. Tanto en esas condiciones sigue habiendo niños en países. Quiero recordaros que esto no solamente ocurre en el otro lado del Atlántico, quiero recordaros que Portugal, nuestro país vecino, tiene al 97% de los niños en protección, sea cual sea su edad, tiene al 97% de los niños en protección en instituciones. Solamente el 3% de los niños del sistema de protección portugués están en familias de acogida. Digo esto no solamente por una mente, digamos, muy internacionalizada, sino porque además para todos estos países lo que hacemos en España y cómo lo hacemos en España es una referencia importante. Nos miran mucho y se preguntan mucho, pero ¿cómo se hace y cómo se puede hacer mejor? Y, por lo tanto, las mejoras que los Reyes nos traigan para nuestro sistema de acogimiento familiar, ojalá puedan tener también esa influencia de contagio, esa influencia de extensión a países que para nosotros son muy próximos y sobre los cuales tenemos, como digo, una cierta capacidad de influencia.
Mi primera petición era la desinstitucionalización, la segunda, más y mejor acogimiento familiar, la tercera son mejores intervenciones profesionales. Necesitamos, para el acogimiento familiar, necesitamos intervenciones profesionales y no voy a repetir argumentos que ya utilicé ayer, más especializadas, más profesionalizadas, dirigidas a los tres protagonistas que son las familias biológicas, las familias de acogida y los niños y niñas que están en acogimiento familiar. Intervenciones profesionales en las cuales las familias de acogida no sean nuestros clientes, sino nuestros colaboradores en el trabajo, sean miembros del equipo de tratamiento, miembros del equipo que se hace cargo de la problemática. Necesitamos enfoques de trabajo profesional que estén más a la altura de la problemática que las familias tienen, que no haya esta distancia tan enorme que hay entre lo que las familias necesitan y lo que nosotros les ofrecemos para hacer frente a los problemas que tienen. Y necesitamos que esas respuestas profesionales sean respuestas en red, es decir, que integren no solamente lo que ocurre dentro de la familia, dentro del sistema de protección, sino que la escuela y los servicios de salud mental estén también como parte de esas intervenciones, porque si no, con toda seguridad, si nos centramos solo en lo que ocurre en el interior de las familias, nuestra intervención va a quedar mucho más limitada. Y finalmente, no me queda más remedio que ponerme también el sombrerito de investigador. Creo que necesitamos más investigación, necesitamos más conocimiento, necesitamos saber más y necesitamos saber más para entender mejor y para poder intervenir mejor. En aquel pasillo hay unos pósters que reflejan la investigación en acogimiento familiar, lo interesantes que son los datos que la investigación nos aporta en relación con la educación, en relación con el diagnóstico, en el caso concreto de algunos de los pósteres de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, sintomatología clínica, cuánto la investigación nos enseña, por una parte para desterrar algunas ideas, y por otra parte para conocer la realidad y para poder ayudarnos a intervenir mejor sobre ella. La investigación es imposible sin la colaboración de las instituciones y sin la colaboración de las familias. Nuestra política de investigación es que cada vez que vemos a una familia no solamente vamos y le estrujamos y le sacamos datos y le sacamos y entrevistamos a niños y niñas, etcétera, después le devolvemos información, después le damos resultados y le damos, acabamos de hablar aquí con la Comunidad de Madrid a propósito de una ayuda que nos han hecho para una investigación, preguntando cómo podemos devolveros información, porque ya que no sabéis, esta información no es nuestra, es una información que nosotros obtenemos gracias a vosotros y que por lo tanto os pertenece a vosotros tanto como nos pertenece a nosotros y queremos devolverosla. Por lo tanto, os pido ayuda también, administraciones y familias, para que nos dejéis invadiros amablemente con la promesa de que algo os devolveremos a cambio. Así es que esas son mis 4 peticiones: desinstitucionalización, más y mejor acogimiento familiar, mejores intervenciones profesionales, más investigación sobre acogimiento familiar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a la organización que me permita estar aquí. Yo me llamo José Ricardo Navarro. Ahora mismo soy jefe de Servicio de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero por si alguien cree que, en fin, no he mamado un poco esto, he sido técnico de protección, he sido técnico de acogimiento y técnico de ejecución de medidas judiciales en medio abierto, con lo cual casi he cerrado un poco profesionalmente el circuito dentro del sistema de protección, al menos en mi comunidad autónoma, ¿no? Seguramente las peticiones que yo le voy a hacer a la Administración ya se han repetido aquí, pero bueno, como son las mías, pues yo las voy a hacer. Antes de empezar con las peticiones, yo creo que quería hacer un ruego, porque es una petición que me ha venido sobrevenida, ¿no? Es decir, yo sí rogaría, no sé
a lo mejor pedirlo, seguramente los Reyes Magos no me hagan caso, pero a ver si nos hiciera caso el sentido común y la responsabilidad y dejáramos de manosear a la infancia. Es decir, que la infancia sea el coto para discursos xenófobos, estigmatizantes, en fin, en concreto, hablando de los jóvenes inmigrantes no acompañados, pero me podría valer para cualquier otro ejemplo, pues el que admitamos esos discursos, no nos engañemos, que son el preludio de los discursos de odio, acaban siendo acciones de odio, esas son irremediables. Entonces, el que asumamos, o bien por acción o bien por omisión, discursos de este tipo, perdonad, pero yo creo que nos empobrece como sociedad. Entonces, vaya por delante esa primera consideración. En cuanto a qué le pediría yo a la Administración, ¿no? Yo he sido más allá que el profesor Palacios, pues he pedido una más. Yo he pedido una más, aunque en algunas creo que somos coincidentes, ¿no? Mi primera petición a la Administración es que avancemos, que salgamos de la zona de confort. Es preciso, yo creo que en este momento es imperativo, estamos en una sociedad que está evolucionando muy rápidamente y que en mucha medida está evolucionando muy convulsamente, ¿no? A menos a mi juicio, que los niños y niñas, los jóvenes, todos aquellos que se encuentran en una situación de desprotección, entren ya en la agenda política. Me llamaba mucho la atención, iba a intervenir, pero como tenía el micrófono ahora, y yo, bueno, ya hablaré luego, cuando hablaban las compañeras que han venido de los medios de comunicación, la pregunta que yo me hacía es, claro, ¿por qué cuando se habla de infancia estamos en sociedad? ¿No estamos en nacional con 21.900 menores institucionalizados? ¿No estamos en nacional? ¿Por qué? ¿Qué nos diferencia de otros colectivos? Es decir, estamos en sociedad, no porque sea culpa de ellos, al fin de cuentas, son reflejos absolutos de la sociedad en la que vivimos y estamos donde tenemos que estar, donde la sociedad, donde nosotros mismos nos hemos puesto, sin duda, ¿no? Entonces, es el momento ya, no caben más aplazamientos de que los niños, las niñas, los jóvenes entren de verdad en la agenda pública. Vale, hace 30 años, lo va a hacer el día 20, que con la Convención de Derechos... Estamos hablando de lo mismo de hace 30 años. Prácticamente estamos hablando de lo mismo de hace 30 años. Me refiero en cuanto a políticas públicas, en cuanto a interés público, ¿no? Necesitamos que se visualicen sus necesidades y que además sean agentes de su propio cambio. Y eso lo tenemos que construir desde las propias administraciones públicas. Hay que dar plataformas para que los menores tengan voz. No nos engañemos, los menores, los niños y niñas y los jóvenes tienen la voz que queramos darle en foros como este o que le quiera dar la Administración. No hay nadie más que los represente, por tanto, estamos en las páginas de sociedad de los periódicos, ¿no? Un poco este sería. Todo esto debe desembocar necesariamente en cambios normativos, ¿no? Seguro. Pero también, sobre todo, en un impulso de cambio de la conciencia social en relación con el factor infancia, con el factor familia, de poner los acentos donde se deben. No voy a entrar en el discurso que nos resulta cómodo, por eso he hablado de la zona de confort a las administraciones, de decir, bueno, es que el presupuesto, no, bueno, a lo mejor el dinero es finito, si a esto podemos llegar todos, pero siendo el dinero finito, vamos a ver dónde ponemos los acentos para que ese dinero que es finito sea lo más rentable posible. Sea lo más rentable posible desde el punto de vista de las personas. Y si queréis, también desde el punto de vista económico de las propias administraciones. Sea lo más rentable económicamente, si se quiere, porque al final las administraciones acaban pasando por el compañero que lleva economía, ¿no? Esto es una ley de vida que es así. O sea, bueno, pues vamos a intentar por lo menos poner los acentos donde queremos. Por ejemplo, en el acogimiento familiar, si creemos que debe ser una medida de protección prioritaria. Pero vamos a decir lo que lo queremos, vamos a meterlo en la agenda política, vamos a dejarnos de discursos vacíos y vamos a hacerlo, ¿no? Este sería... Porque además del dinero podemos destinar elementos técnicos y elementos humanos que ya están, pero que pueden estar en otros sitios donde prioritariamente no nos interesa tanto y podemos reconvertirlos. Por eso yo creo que hay trabas
de este tipo que siempre nos planteamos en la Administración, que podemos saltar por encima de ellas, o por lo menos que podemos intentarlo. Salgamos de nuestra zona de confort, que nos resulta muy cómoda. Segunda petición, desde la Administración, claro. Crear una cultura del acogimiento. ¿Cómo? ¿No? Cuando nos preguntamos qué pasa, por qué no hay más familias acogedoras, por qué son tan estrechos, por qué solamente se acoge a unos determinados grupos de edad y otros no. En definitiva, ¿por qué tantos niños se quedan sin poder desarrollarse en una familia? Que ahí siempre nuestra respuesta es la misma. No existe una cultura del acogimiento familiar. Y eso lo ligo con nuestra zona de confort, ¿no? Ese es un discurso, bueno, no hay, no. Hemos nacido en esta sociedad y entonces, pues, bueno, pues ahí vamos peleando, pero vamos peleando siempre un poco con la boca pequeña, ¿no? Aparece esto siempre como una barrera que nos resulta a todos insalvable, ¿no? ¿Por qué realmente no nos planteamos en serio que hay que hacer campañas de divulgación masivas a nivel nacional, pero que expliquen claramente qué es esto de acoger? Con realismo, eliminando sombras, no disfrazándolo de bondades que pueden ser o no ser. Es decir, ¿por qué no le transmitimos a la sociedad la verdad de lo que es esto? Con sus claroscuros, y esto los tiene, como todas las cosas, ¿no? Debemos dar el salto, yo creo, que era el sentido un poco de esta petición, a que la sociedad sienta el acogimiento familiar como algo propio, ¿no? Que se constituya como una vía de solidaridad dentro de la sociedad civil. Es decir, además, podemos intentarlo. Estamos precisamente en una sociedad como es la española, que si de algo no peca, esencialmente es de falta de solidaridad. Es decir, ¿por qué no podemos acceder a ese pozo de solidaridad que tiene nuestra sociedad? Yo creo que no se trata, y lo decía antes, de apelar al dinero, a la profesionalización tampoco, que en algunos casos puede ser interesante y puede ser una vía a tratar y a ver. Se trata de apelar al compromiso de todos, pero de todos, al de aquellos que quieran o no acoger, al de las personas que están a su alrededor, pero de su familia, que lógicamente se transforman en segundos acogedores de un niño que está acogido, pero también al vecino, al tendero. Es decir, al final, el que crezcamos en el acogimiento es una función que no podemos desarrollar solamente aquellos que queréis acoger. Porque tiene que haber un acompañamiento social y eso sí que debe ser un objetivo de la agenda pública. ¿Cómo conseguimos eso? Es una cosa que tiene que plantearse la Administración, ¿no? No qué hacemos nosotros, no cómo intentamos salir en los medios, eso también, pero tiene que haber una respuesta pública en función de crear esa cultura del acogimiento. La tercera petición sería reforzar la prevención y la coordinación con trabajo en red. Así que estoy absolutamente de acuerdo con lo que estaba planteando antes el profesor Palacios. Tenemos que reforzar dentro de la Administración el enfoque preventivo, tanto el enfoque preventivo como la coordinación en las políticas de protección de niños y niñas y de jóvenes. Esto necesariamente implica nuevos enfoques metodológicos, pero no como acciones aisladas. Seguramente, si vamos a sitios concretos, pues podríamos tener experiencias que dices, oye, qué potable, ¿por qué no las elevamos a categoría, aquellas que puedan ser elevadas a categoría, ¿no? Tenemos que apostar por dar impulso a los programas de preservación familiar, pero no con la boca pequeña. Es decir, tenemos que garantizar que un niño o una niña que puede estar con su familia, esté con su familia en su entorno más cercano y se desarrolle con la mayor normalidad posible. Y cuando eso no ocurre, que ya es un fracaso de la propia sociedad, de la propia Administración, es decir, eso no puede ocurrir porque no hemos apoyado a una familia, porque hay condiciones. Bueno, pues tenemos que producir el desamparo de ese menor y, por tanto, la tutela. Estamos ya hablando de que algo ha pasado y no hemos sido capaces de afrontarlo en un primer momento, que es cuando deberíamos. Por lo tanto, apostemos claramente por la prevención y, desde luego, tenemos que coordinarnos más. Vale, tenemos que coordinarnos más. Seguramente también en la Administración nos resulta muy fácil pensar que firmar protocolos y planes de coordinación entre administraciones es un tema, pues que, en fin, lo firmamos. No estamos hablando de eso.
porque esa coordinación se deviene inútil en la mayor parte de las situaciones con las que venimos trabajando cuando estamos hablando de lo que estamos hablando. Es ineficiente e ineficaz hablar exclusivamente de coordinación, porque cuando tú hablas de coordinación, un niño es un paciente, es un alumno, es un caso. No, un niño es un niño. ¿Cómo llegamos a que un niño sea un niño para todos? Y todos trabajemos en lo mismo, porque cuando hablamos de la administración, y la administración cuando dice, bueno, la administración que tutela, no, bueno, esto es la... Vale, ya me han dicho que tengo que acabar. Vale, perdonad, quiero decir, tenemos que llegar a construcciones conjuntas de lo que queremos hacer, pero desde la orientadora del instituto, al médico que lo ve, al profesional de protección, es decir, el niño es el niño y tiene unas necesidades que nosotros no podemos fragmentar y que si las fragmentamos nos estamos equivocando. La cuarta petición, y yo voy deprisa, debemos humanizar el sistema actuando con todas las partes. Nuestro objetivo prioritario debe ser trabajar el vínculo, donde se produzca. 3 son los ejes, está claro, que participan del acogimiento familiar. Una familia acogedora, un niño que es el centro, lo digo en medio porque es el centro del núcleo de todo el proceso, y una familia biológica. Hablamos, por tanto, de un proceso muy complejo y que intervienen muchísimas variables que seguro que habéis visto en estos días y que yo me voy a ahorrar enumerar. El trabajo tiene que ser con las 3 partes. No nos cabe apoyar a unos sin apoyar a otros, porque además hay un niño en medio que tenemos que sacarlo de su conflicto de lealtades, que tiene que entender cuál es su historia de vida y que tiene que crear a partir de 2 realidades. Tenemos que acompañar con los mejores técnicos, estoy de acuerdo con lo que planteaba el profesor Palacios, con los mejores técnicos a la familia acogedora, 24 horas, pero también tenemos que acompañar en ese proceso, tanto para el retorno como para el no retorno a la familia de origen. Y eso tiene que ser un trabajo absolutamente coordinado, también en red. Es decir, no cabe que tengamos planteamientos distintos, sino que al final tenemos que centrarnos en qué necesidades son las que tiene el niño, y todos los adultos, técnicos, familias que giran alrededor tienen que estar posicionadas en ese terreno. No voy a extenderme mucho porque ayer tuvisteis la fortuna de tener una presentación que hablaba de esto, que fue el programa Vínculos en acogimiento familiar, que tenemos la fortuna de que está trabajando con nosotros en Albacete, y yo lo miraría porque me parece un planteamiento muy interesante de intervención directa con las familias de origen. La quinta petición, y vuelvo a cierro el círculo, es una agenda pública. Hablemos el mismo idioma. Realmente estamos apostando hoy, aquí, ahora, por lo que creemos que es la opción más normalizadora e integradora. Una familia es la medida de protección que ofrece la oportunidad al niño de disponer de una serie de relaciones sanas en un contexto familiar y de convivencia. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Cuando decimos eso, ¿lo decimos todos con el mismo tamaño de boca? Si es así, eso implica que tenemos que tener desde las administraciones firmeza en el impulso y compromiso para empezar a trabajar metodologías, elevar a categoría acciones que nos parezcan importantes, que estemos todos de acuerdo, no comunidad a comunidad, no provincia a provincia, estemos todos de acuerdo en unas pautas generales hacia las que todos debemos caminar. Eso es una política de Estado. Esto es lo que tenemos que hacer. Y menos de esto no podemos hacer. Luego cada cual con sus dineros, con sus técnicos, hace lo que puede, pero al menos esto tenemos que conseguir, y eso creo que son políticas que se tienen que plantear desde el común acuerdo de todas las administraciones. Se trataría de repensar y reformular todas las tercetas con las que hasta ahora nos hemos manejado, y yo creo que son cuestiones que no se pueden aplazar. O cambiamos, a mi juicio, o cambiamos el modelo o el sistema de protección tal y como hoy lo tenemos concebido, no soportará, a mi juicio, por mucho más tiempo la presión social a la que está sometida y a la que está obligada a dar respuesta. Muchas gracias.
Le he pedido antes a Tomás que me dejara la palabra, porque yo creo que un congreso de este tipo lo deben cerrar la voz de los padres, y me parecía que en este orden que íbamos, que cerrar la administración no tenía ninguna lógica. Por esto ha sido, y eso lo agradezco porque me lo ha permitido. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, ellos, la verdad es que me han dejado sin palabras, y para mí es un honor el poder compartir mesa con una mujer valiente que ha abierto su alma a toda una sala y a un público muy preparado, al profesor Jesús, con su nivel impresionante a nivel de investigación, y por supuesto con José Ricardo, que se ha atrevido a decir las cosas en las que falla la Administración y a las que debemos conducirnos, ¿no? Yo sí que creo en los Reyes Magos. No quiero creer que creáis que estoy hablando de los mundos de Yupi, no. Somos realistas, sabemos lo que tenemos entre manos, pero yo sí que creo en los Reyes Magos. Y por eso mi carta es, hay un montón de peticiones, porque mis padres cuando yo era pequeño decían, tú pide que algo caerá. Entonces, bueno, pues, pero creo en los Reyes Magos de esta manera, ¿no? En que es necesario decir las cosas, y aunque me vaya a repetir en todo lo que se ha expuesto en este congreso, pues sí que no me va a pasar como a los padres esto, que se dirigieron a su hija y le dijeron, mira, cariño, tenemos que decirte una cosa. Dice, los Reyes Magos somos nosotros, tus padres. Dice, ay, si ya sabía yo que era princesa. Entonces, vamos a intentar ser realistas. Aquí no hay ni príncipes ni reyes. Estamos todos en el mismo barco. Y creo que es una opción y un discurso que ha salido con nexos de unión entre todas las partes que actúan en este congreso, y unos van en el puente de mando, otros van en camarotes club, camarotes VIPs, otros van en camarotes con vistas al exterior, de mayor grado, tal, y otros van en camarotes que no tienen ningún tipo de salida al exterior, ni visión. No debemos olvidar que la toma de decisiones erróneas de tipo estratégico acerca de este recurso, desde el puente de mando, puede llevar al barco a pique. No nos olvidemos de un caso muy famoso, el del Titanic, ¿no? El hecho de que la Administración recoja, en contraposición a algunas críticas que se ha hecho, no quiero estar dando la idea de que estoy a favor de unas partes o en contra de otras. Como os decía, el hecho de que la Administración reconozca los errores cometidos, desde mi punto de vista, no les hace ponerse en una situación de vulnerabilidad o ataque de nuestra visión del recurso, sino que, desde mi punto de vista, les hace, sobre todo, adquirir mi respeto. Y la admisión de la necesidad de trabajar con todas las partes implicadas. Os digo, me repito mucho y mis notas no son muy buenas porque me he dejado el ordenador y la tablet en casa, entonces tengo que ir leyendo un poco lo que había puesto. A raíz de esta reflexión de que todos, de la implicación de trabajar con todas las partes como un reconocimiento de un buen modelo de trabajo, no tenemos que olvidar lo que yo les digo a mis hijos. Y sí que es verdad que, como decía José Ricardo, seguimos hablando de lo mismo que hace 30 años. En mi caso, el mundo del acogimiento, soy padre de 3 hijos, de los cuales 2 son acogidos. No tenemos que olvidar lo que yo a mis hijos les digo, ¿no? Y les digo como un modelo de educación para ser unas personas responsables y socialmente responsables. Y es, acordados siempre de dónde venimos, tened presente dónde estamos y la ilusión de a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, por eso me parece importante que todas las partes nos pongamos a trabajar en común. Me llamó mucho la atención en la intervención del día 13 de Joan Escandel con la creación de un consejo en los centros de participación infantil, en estos centros de acogida, en la que, si mal no entendí o mis notas no me engañan, los menores aportan ideas para la mejora del sistema
de convivencia en los centros, utilizando esta herramienta como fuente de información directa por los técnicos de los centros. Ponía un ejemplo claro, dice, si nosotros no podemos fumar, no queremos que los técnicos fumen. Claro, aquí estamos educando con el ejemplo, o pidiendo que nos eduquen con ese ejemplo. Si nuestra Administración no cumple muchas de sus promesas, ¿qué ejemplo están dando a la sociedad? ¿Y qué ejemplo nos están dando a las familias, ¿no? También quería citar una intervención, la de Raúl Serrano, que me llamó mucho la atención, otro hombre valiente, que me llamó mucho la atención, aparte de un gran expositor de una idea y unas vivencias con la película que se proyectó. Y decía que los tiempos de crisis, hizo una mención a las crisis, que los tiempos de crisis son oportunidades de mejora. Y me parece curioso, ¿no? Porque si hay un punto en común en todo este congreso ha sido la falta de recursos. Y por suerte o por desgracia, en este caso, por desgracia, los recursos se llaman dinero. Y parece mentira que no nos demos cuenta, que sí que nos damos cuenta, pero me apetece recalcarlo, que las crisis lo único que traen es el sacrificio y el torpedeo a la línea de flotación de la sanidad, los servicios sociales y la educación. 3 pilares básicos en el desarrollo del recurso del acogimiento, aparte de toda la sociedad, por supuesto, pero básicos en este recurso, ¿no? Y concluía Raúl Serrano con una frase, dice, es un buen momento para pedir. Por eso estoy pidiendo tantas cosas. En ningún momento las prestaciones económicas que reciben las familias de acogida, y lo vemos en comparación y en comparativa con otros modelos a nivel mundial que se han visto aquí y se han presentado, las prestaciones económicas que recibimos las familias acogedoras no deben ser una moneda de cambio o hacernos sentir un malestar por percibirlas, ¿no? Porque por ser un recurso altruista no quiere decir que esta aportación económica es por y para nuestros menores, no para nosotros. Es para la mejora de esas atenciones que podemos tener para estos menores, por el momento, porque desde la asociación, desde ASEAD, estamos abogando porque haya un aumento en la edad de tutela por parte de la Administración, porque tal y como reconoció el fiscal general de coordinación de menores, el fiscal general de coordinación de menores, sí. Creo que sus palabras fueron aproximadamente, si una persona en una familia normal, vamos a llamarlo así, no quiero desvirtuar de ninguna manera a nadie ni a ninguna de las partes, con hijos biológicos, dice, probablemente los jóvenes se están empezando a emancipar a la edad de 24 años, ¿qué puede suponer el que nuestros menores, a los 18 años menos un día y a los 18 años más un día, pasen de estar tutelados a pasen de estar en la calle? Y todos conocemos casos en los que se han quedado, no han tenido ni para comer, han dormido en la calle, situaciones muy tristes, porque a las familias acogedoras nos hace pensar que estamos echando dinero en saco roto. Estamos echando el dinero en saco roto y eso merma mucho las relaciones con la Administración. ¿Y las merma desde qué punto de vista? Pues está claro. Estamos construyendo un edificio en el que nosotros aportamos los pilares, pero si una vez que el esfuerzo, tanto económico como personal, por todas las partes implicadas, desaparece, estamos haciendo perder dinero a la sociedad, al conjunto de toda la sociedad. Y no nos olvidemos que tenemos la labor como familias, 24 horas diarias, 365 días al año, excepto bisiestos. Estamos llevando a cabo una labor de formación de los futuros adultos de esta sociedad. Si hay buenos jóvenes, buenos adolescentes que cortan de raíz todo ese proceso, estamos mermando a la sociedad entera. Perdonadme.
Pues por supuesto, he puesto aquí una anotación, porque nosotros no estamos para hacernos ricos, ¿no? Nosotros no estamos para hacernos ricos. De hecho, los que no tenemos hijas e hijos en acogida, nos damos cuenta que, aun con las prestaciones, siempre vas poniendo dinero. O sea, esto que refuerza su forma de hacerla, tu forma de ver la educación de tus hijos, sean o no biológicos tuyos, ¿no? Por supuesto, antes han estado aquí un grupo de periodistas, las cuales considero altamente cualificadas en sus labores, pero sí que es verdad que desde nuestras asociaciones de familias acogedoras sí que demandamos que el discurso sea, como citó anoche María en la entrega de menciones, de reconocimientos, de una forma veraz y que llegue a la sociedad, pero que llegue, dejadme que me repita, yo no soy periodista, yo me repito, que llegue de esa forma veraz. Mirad, hay un ejemplo muy claro, que además lo viví en primera persona porque en ese momento tenía la tele puesta. Había un programa en una cadena generalista en el cual pues hubo un caso de unas abuelas que solicitaban, después de una serie X de intentos, y la Administración le había retirado, no le daba pie al reconocimiento de la tutela, de la guarda por parte de familia extensa, ¿correcto? Y bueno, pues acudieron a este programa, el programa vio que era interesante y una de las contertulias dijo, sí, es que yo sé positivamente que es un negocio para las familias de acogida. Claro, ese mensaje queda en la sociedad. Negocio redondo. Sí, redondo, efectivamente, sobre todo en el número de la cuenta del banco. Ese mensaje cala en la gente que lo ve, porque probablemente el siguiente programa, si hubiese habido una disculpa o una rectificación, nadie somos perfectos, yo como padre cometo muchos errores. Todos estamos abiertos al error. De hecho, dicen que de los errores aprendemos, ¿no? Al calar ese mensaje, la sociedad no vuelve a ver el programa, o si lo ven no hay una rectificación, no hay. Y está bombardeando el recurso, bombardeando a las familias, porque, bueno, todos sabemos aquí, los presentes, lo que recibimos, lo que percibimos y el tipo de gastos a los que estamos sometidos. Otra de las sugerencias, de las peticiones en nuestra Carta de los Reyes Magos es, por supuesto, que ya lo habéis dicho, se está vengando de la nota que le he pasado antes, pero bueno, en definitiva intentaré resumirlo. Es que solo tiene un folio la Carta a los Reyes Magos. A mí me lo han enseñado así, lo que voy a hacer. El tema de la escolarización, ayer hablaba aquí una ponente de los problemas y las complicaciones que tenemos con el tema de la escolarización, está claro, los quebraderos de cabeza que nos suponen a muchas de las familias, y hablo en conjunto de todas las asociaciones y de las aportaciones que todas las asociaciones han hecho, porque yo estoy contando también a veces la feria como me ha ido, está claro, y no siempre hay un detalle muy claro, que en todo el territorio estatal no funcionan las cosas igual. Lo que en unos sube, en otros baja, y lo que en unos baja, en otros sube. Vamos a intentar buscar un término medio. Es una buena idea lo que decían, una política de mínimos que garantice el tema del acogimiento para que no haya esa diferenciación entre tantas comunidades, ¿no? También tengo que decir, esto no lo he puesto en la Carta de los Reyes Magos, pero me apetecía decirlo, por lo de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, que esto probablemente nos pase como con los hijos. Como los vemos todos los días, de repente llega una amiga, un amigo, y nos dice, caramba, ¿cómo se ha puesto tu hijo? Y, bueno, pues no lo sé, y es porque estás todos los días con ello. Pero desde mi punto de vista sí que hemos avanzado. Ahora, y en comparación con los modelos europeos de países mucho más desarrollados y económicamente mucho más potentes, la verdad es que nos tenemos que quitar los complejos de lo que estamos haciendo. Nos tenemos que quitar los complejos porque veo que cada vez estamos más cerca, nos atrevemos más a mirarles frente a frente y a mirarles a la cara y decir, pues hombre, siempre hay que mejorar, pero tenemos que dar un paso adelante, tenemos que ir ya más allá. Ya no valen las buenas palabras y, ojo, se agradece todo lo que he oído en este foro,
en relación a la labor que hacemos las familias, en el agradecimiento, en que realmente, aunque nuestros niños son los verdaderos protagonistas, las familias tenemos un peso específico importantísimo, pero hay que dar ese paso adelante, hay que ser valientes. Y, bueno, quería que me hubiesen puesto una diapositiva. Perdón, ¿me la puedes poner, por favor? Y hay que ser valientes y tomar las decisiones que se tengan que tomar y no las exigencias, porque creo que nadie debemos ser capaces de exigir algo, pero sí de plantearnos el hecho de empezar con nuestra actividad, de ser activistas, de la necesidad del recurso, de la desaparición de los centros de acogida de forma permanente y para cualquier tipo de edad, de que esa coordinación de la que ha hablado José Ricardo entre la Administración y los técnicos de seguimiento, contratadas en muchos casos o subcontratadas por las mismas administraciones, la falta esta de coordinación repercute en una excesiva burocratización del recurso dentro del sistema, elevando en exceso los tiempos de ejecución de diversidad de trámites, los cuales en su gran mayoría son de elevada sencillez para poderlos ejecutar las familias acogedoras, y que no nos pase con el tema de la escolarización, del ir al médico, etcétera. Nos lleva a solicitar la solventación de la no concesión de esta ampliación de funciones de tutela que os decía, y por parte de estas familias, lo que redundaría tanto en un ahorro económico para la Administración como en tiempos de tramitación y ahorro de esfuerzo personal para estas familias, y siempre en beneficio de los menores. Se puede resumir con un ejemplo, pero como no tengo tiempo, termino ya. La equidad entre las familias extensas y las familias acogedoras. Familias extensas de las cuales aquí se ha demostrado, con investigaciones, con estudios, con cuestiones de lógica común, que son plenamente necesarias para poder llegar a una mejora del recurso del acogimiento. Es muy importante que la nacionalidad de nuestros chavales y chavalas pues sea ágil, porque os voy a contar un caso que sucede en una asociación. Por ser la menor de 14 años, valga la redundancia, tuvo que pasar por un proceso judicial, una sentencia, una revisión judicial con el visto bueno del juez de registro civil donde vivía, y esto estamos hablando de que la niña va a hacer 18 años, teniendo todos los requisitos cumplidos con creces y visado, como os he dicho, por este juez. Hay que agilizar todo este tipo de nacionalidades. Se me quedan muchas cosas en el tintero, pero quería hablar también de una parte muy importante, que son los técnicos de acogimiento. Los técnicos de acogimiento, me gustaría romper una lanza, y os vuelvo a repetir, no quiero pelotear a nadie, porque tenemos muchas realidades. Como ha dicho antes el profesor, el derecho de los niños a vivir en una buena familia. Muchas gracias, porque los míos llevan conmigo 16 años. Eso me hace sentirme bien. Y me da a entender que soy una buena familia. Y quiero romper una lanza en favor de los técnicos, porque al igual que en todos los trabajos, aquí todos trabajamos, hay buenos y malos profesionales. Tenemos que hacernos una cura de humildad y pensar que como asociaciones probablemente también cometamos errores. Cometamos errores a nivel de por qué no llega esa comunicación, que muchas veces ya no es institucional, sino del boca a boca. ¿Por qué no somos capaces de no recomendar un acogimiento que lo que tiene que producir es satisfacción por el trabajo bien hecho, antes que crítica por el trabajo mal hecho? Esto viene a ser un poco lo del efecto Pigmalión, creo, ¿no? No sé si me equivoco. El reconocer las cosas aumenta la capacidad de la interacción con el individuo para mejorar, se siente mejor y más útil con lo que está haciendo. En definitiva, yo he tenido muy buenas, porque todo han sido, bueno, no, ha habido algún hombre también con el que he tratado directamente, pero muy buenos profesionales, y he tenido un tropiezo con un profesional por el cual a mí personalmente la Administración me está fiscalizando después de 16 años estando en el sistema de acogida, con 2 menores en acogimiento permanente, uno con un cese por el medio, con un cese porque en ese momento no recibí ayuda de ningún tipo y me sentí impotente de seguir adelante con una situación, y con una mala experiencia a nivel familia técnico.
Si la Administración pone en duda mi capacidad, cuando no ha habido una cosa tan grave como la que se mostraba en la película, que parece ser que uno de los chavales pues recibió malos tratos por parte de una familia de acogida. Si la Administración me está a mí cuestionando, soy el cuestionado, soy el que he tenido que firmar un papel de protocolo y compromiso, cuando lo único que he ido a hacer ha sido pedir ayuda para que no se volviera a repetir, lo que me supuso una experiencia muy traumática. Creo que ahí hay una laguna importante en las relaciones con las administraciones y, en definitiva, con quien tiene que hacer esas valoraciones. Y, si me permites, termino ya, me gustaría leeros una cosa que Internet atribuye a Gandhi, pero bueno, lo importante no es a quién le atribuya, si es verdad o no. Lo importante es el mensaje. Y dice así, dice: voy a seguir creyendo cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor aunque otros siembren odio. Voy a seguir construyendo aun cuanto otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz aun en medio de una guerra. Voy a seguir iluminando aún en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando aunque otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando aun cuando otros callen. Y dibujaré sonrisas en rostros de lágrimas. Y transmitiré alivio cuando vea dolor. Y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse y levantaré los brazos a los que se han rendido, porque en medio de la desolación habrá un niño que nos mirará esperanzado, esperando algo de nosotros. Y aun en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol. Y en medio del desierto quedará una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría y una mariposa que nos brinde su belleza. Muchas gracias. Es increíble que esta sala haya estado llena desde primera hora del primer día hasta última hora del último día. Bueno, yo quería añadir una carta a los Reyes Magos más. Podía haber elegido hacerlo después del vídeo que vamos a ver de la madre biológica, pero también me parecía significativo dejar como cierre de la sesión la voz de una madre biológica en un congreso sobre acogimiento familiar. De manera es que he pedido a María la oportunidad de hacerlo ahora. Hemos escrito 4 cartas a los Reyes Magos firmadas por cada uno de nosotros, y yo quiero ahora encabezar una carta a los Reyes Magos firmada por todos los que estamos aquí. Luego la pasaré a la firma, lo pondremos allí delante para que todos podáis firmar. Es una carta muy breve, donde pedimos a los Reyes Magos que en el año 2021 se celebre el 5º Congreso sobre el interés superior del menor, y se celebre tal vez en esta misma sala, como han sido los 4 congresos anteriores. Y la segunda petición a los Reyes Magos en este sentido es que, por favor, cuando vengan por aquí, dejen un detalle de reconocimiento para todos quienes han hecho posible este congreso, desde ASEAF como organización hasta las personas más visibles en la organización del Congreso, pero también personas con mucha menos visibilidad que han estado detrás de los correos electrónicos, de los micrófonos, de la logística, de los autobuses, de cada uno de los 50.000 pequeños aspectos que hay en la organización de un Congreso como este. Creo que todos ellos y todas ellas merecen un detalle de reconocimiento por parte de los Reyes Magos, y sin duda lo tienen de nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a proyectar, para cerrar esta mesa redonda, un pequeño vídeo de Raquel. Hola. Ay, pobre Raquel. Mi nombre es Raquel. Hola, mi nombre es Raquel, soy la madre biológica de 2 menores que en el 2012 fueron... Bueno, no es tan importante verla inclinada, ¿no? Lo importante es lo que nos va a contar. Os voy a contar un poquito mi historia para que veáis el calvario que se hace pasar. Bueno, a mí me notifican que mis hijos han pasado a una residencia. Yo en ese momento no podía cuidarlos y, bueno, puedo llegar a entender que
que las circunstancias tienen que ser así, ¿no? Que ellos iban a estar con más niños, que allí iba a haber monitores y que ellos no se iban a dar cuenta del problema, ¿no? Realmente me equivoqué. Yo cuando iba a las visitas, mis hijos estaban tristes, mis hijos lloraban. Mis hijos solamente sabían decir que cuándo nos íbamos a ir a casa. Yo solamente tenía que tranquilizarles y decirles que tenían que esperar, pero que confiaran en mamá, ¿vale? Que todo iba a pasar. Al cabo del año y medio, a mí me notifican por carta que las visitas se cancelan, porque los niños van a ser entregados a una familia y que yo pierdo por ahora hasta que ellos consideren el derecho de volver a verlos. No entiendo nada. No entendía el por qué, si yo no había hecho nada malo, para que a mí me quitaran todos esos derechos. Estuve unos meses fatal. Cada día iba a mirar las cartas para ver si ya me habían mandado la carta para poder volver a mis hijos. No sabía cuánto tiempo iba a pasar, ni nadie me había informado, ni yo había autorizado que pasaran a una familia. Se vuelven a poner en contacto conmigo y concertamos las visitas en Gran Vía 14. Cuando yo llego allí, yo veo a mis hijos fríos, conmigo, que no me quieren hablar. Los noto que no me quieren contar las cosas. Luego me entero que es que desde la gente competente de allí, antes de entrar a las visitas, les decían que no podían hablar conmigo de todas las cosas que hacían, que no podían decir dónde estaban, que lo entiendo, puedo llegar a entenderlo, pero no todo el mundo somos igual. Que no podían darnos nombres ni decir nada. Entonces, claro, mis hijos entraban en las visitas y estaban fríos, estaban tristes. A mis hijos se les había hecho pensar que la familia acogedora y nosotros éramos rivales, que teníamos una guerra, y no era cierto. A mí nadie me preguntó si quiero conocerlos, o si estaba agradecida, o cómo me sentía. Nadie me preguntó. Hasta que yo les hablaba de Jorge y Alessia y les decía que tenían que ser buenos con ellos, que ellos habían sido muy buenos con nosotros, conmigo más, porque os estaban cuidando. Entonces mis hijos veían que yo no tenía ese odio a Jorge y Alessia. Y ahí empezaron a soltarse. Me contaban a todos los sitios donde iban, me contaban que jugaban, me contaban que tenían tíos, primos, abuelos, que habían tenido una hermanita. Y yo estaba feliz. Yo estaba feliz porque mis hijos estaban felices. Y ya cambia todo cuando nos pasan a un punto de encuentro. A lo primero también, desde el punto de encuentro, y lo entiendo por protocolo, hacen que entremos uno por un lado, otro por otro, hasta que por circunstancias, pues nosotros coincidíamos. Y decidimos que no teníamos que entrar a escondidas, que no íbamos a crear esa guerra entre nosotros porque era el bien para nuestros hijos. Cuando ya empiezo el proceso para poder recuperar a mis hijos, ahí empieza lo peor de lo peor, porque a mí me tratan como un cero, a mí me tratan como lo peor de lo peor, como que yo no tengo ningún derecho, como que yo no valgo nada. A mí me piden los requisitos para yo poder recuperar a mis hijos. Me piden un contrato de trabajo, una casa donde poder vivir y luego que ya más o menos iríamos viendo. Yo, gracias a Dios, consigo ese trabajo, pero me dicen que son muy pocas horas. Consigo 8 horas y me dicen que no, que es un contrato de un año y que con eso no voy a ningún lado. Claro, cada vez que yo presento una documentación y cada vez que ellos se ponen en contacto conmigo, pasan de 2 a 3 meses. Yo intentaba hablar con las directoras o con la gente que fuera, gente con competencia para que me explicaran por qué a mí me estaban tratando así y nunca me daban cita. 3, 4 meses. A mí me llegaron a decir que no pusiera tanto interés, que eso era el primer año, que la calle era muy golosa y que a ver dónde me iba a encontrar dentro de un año. Me llegaron a decir que por qué estaba haciendo todo eso, poniendo tantas quejas, yendo a todos los sitios, haciendo escritos, presentando informes. Si mis hijos estaban bien,
que estaban mejor que conmigo, que lo que esa familia les estaba dando no se lo iba a dar yo en la vida. Efectivamente tenían razón, pero yo estaba feliz porque mis hijos estaban con ellos, pero también quería estar con mis hijos. Hasta que dio un giro todo y me cambiaron de técnico y me cambiaron de sitio, de punto. Realmente esa persona empezó a ver que yo había presentado tantos informes y que yo había presentado todo lo que me habían requerido. Desde las trabajadoras sociales de mi comunidad vinieron a mi casa, vieron que efectivamente yo llevaba ya 2 años en un piso de alquilado y que desde los servicios nadie se había dignado a venir a ver, y que efectivamente tenía derecho a recuperar a mis hijos. Y empezamos con los fines de semana y bueno, a día de hoy llevo 1 año con ellos y estoy feliz. Feliz yo, felices mis hijos, y seguimos teniendo contacto con Jorge y Alesia. Seguimos teniendo ese vínculo familiar que ellos tenían. Ellos siguen teniendo a su hermana y ahora tienen a otra hermanita, y estoy feliz. Feliz porque lo he conseguido. Feliz porque no consiguieron que tirara la toalla y porque realmente no hicieron ver que yo no valía nada. Estoy con mis hijos y solamente puedo agradecérselo a Jorge y a Alesia y a todos. Desde aquí quiero agradecer esta oportunidad que me habéis dado y sobre todo agradecer a todas las familias que acogen a niños, porque están haciendo una labor increíble. Muchísimas gracias y en mi caso agradecérselo a Jorge y a Alesia, porque yo también he aprendido mucho de lo que es una familia. Un beso. Pues muchísimas gracias a todos.